Buenas tardes a todas las personas que están viendo esta transmisión. El día de hoy estamos con dos estudiantes de Derecho e investigadores, como lo es Carlos Majarrés y Juan Pablo Sánchez. Mi persona, Omar Hernández, estará como moderador el día de hoy. Así que un saludo, Carlos, un saludo, Juan Pablo. Si tienen algunas palabras o algo que decir antes de comenzar, eh, sean bienvenidos y adelante, si tienen algo por decir. Bueno, gracias Omar por la bienvenida, gracias Juan Pablo también por ayudar a organizar este evento. Pues sin más preámbulo, yo creo que podríamos iniciar cuando deseen. Adelante. Listo, perfecto. Listo. Bueno, la primera pregunta y la pregunta inicial para, como abrebocas del tema, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué son las políticas identitarias? ¿Qué caracterizan a este tipo de políticas? ¿Y por qué deberíamos, por qué es importante conocer acerca de este tema? Adelante, Carlos. Bueno, primero para hablar de políticas identitarias, pues lo primero que nos podríamos nosotros de hablar de identidad política es empezar definiendo el concepto, aunque es un poco, no sé, equívoco, podría decirlo. Identidad política y identidad son conceptos recientes, bastante recientes. Identidad se populariza con el psicólogo Erik Erikson en 1950 aproximadamente, y la política de identidad se da a luz con las políticas culturales de los 80 y los 90. Bueno, la identidad tiene un gran número de significados, pero más que todo pues lo relativo a los rasgos característicos o básicos o superficiales de una persona. Ahora bien, cuando hablamos de política de identidad, son políticas en base a una identidad. De hecho, la mayoría de las políticas o la mayoría de las luchas políticas han sido por identidad, ya sea por las luchas de la democracia liberal o por la lucha del restablecimiento de los derechos, no sé, étnicos o de los restablecimiento de derechos políticos, ya sea de grupos o de colectivos que se han identificado como un sujeto único o como una colectividad. Ahora, yo creo que ya para darle como que cabida a la respuesta a Juan Pablo, voy a darle la palabra para que él comience a hablar y así pues poder desarrollar este tema. Excelente, hermano, excelente. Bueno, creo que Carlos sintetiza muy bien con respecto a lo que sería la identidad política, pero también hay que abordar un tema especial cuando se habla de políticas identitarias. ¿Cuál es este marco donde vamos a desarrollar esta cantidad de políticas que vemos muy actualmente? En Colombia llegaron recientemente, sin embargo, investigando, habiendo incluso sentencias de la Corte Constitucional sobre patrones fácticos, se reivindica mucho este tipo de políticas o desarrollo de dichas identidades. Entonces, por ejemplo, voy a citar brevemente una definición que pueden encontrar según Oxford en Bibliography, se llama, según política identitaria, dice lo siguiente: es el despliegue de la categoría de identidad como una herramienta para enmarcar afirmaciones políticas, promover ideologías políticas o estimular y orientar la acción social y política, generalmente en un contexto más amplio de desigualdad o injusticia. Entonces, eso es lo que se desarrollaría con política identitaria. Sintetizando brevemente para ya comenzar a desarrollar la cantidad, porque vamos a desarrollar principalmente esos efectos que producen estas políticas identitarias que a la luz de las personas, dado que las masas, estas ideas se han apoderado de las masas, vamos a ver cómo han sido el impacto de estas políticas. Y es que el despliegue de estas afirmaciones de identidad, es decir, demostrando, remarcando lo que es la identidad de un grupo, un colectivo, ¿cómo ha ido esto afectando? Esto es lo que sería una política identitaria y no hay que asociarlo directamente por parte del ente estatal. También podemos ver cómo la mayoría de empresas, porque ahora las empresas no venden productos, sino también ideología, la gente se siente cómoda comprando algo que signifique lo que ellos los hace sentir bien o los hace sentir cómodos con su mismo espíritu. Entonces vamos a ver cómo se van desarrollando estas políticas identitarias. Pero se puede sintetizar muy bien, como lo dijo mi amigo Carlos, con la identidad política, cómo hace ese recorrido brevemente, y la afirmación política para promover esa ideología que caracteriza a dicho colectivo. Perfecto, perfecto. Muy claras esas intervenciones. Ahora bien, analicemos el tema de los antagonismos, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que se pueden clasificar los antagonismos y cómo se relacionarían con estas políticas identitarias? Adelante, Carlos. Esto, bueno, las políticas, por lo menos la discusión política en el siglo XX, estuvieron más que todo dominadas por la política del eje horizontal que conocemos todos, izquierda-derecha, es decir, siempre hubo
una discusión entre la izquierda y la derecha, donde la izquierda es la que abogaba por el igualitarismo o la igualdad material y la derecha la que, pues, en cierta medida reivindicaba la libertad. Esto siempre fue una dicotomía, una discusión, siempre hubo la polarización. Sin embargo, hoy que es más frecuente y más acentuada, pues podríamos hacer esas distinciones. Ahora vivimos un paso, una transición entre la discusión de los valores materialistas o a los valores postmaterialistas, por así decirlo. Y esto, pues vamos a dar tres fuentes principales de lo que yo creo que vienen las políticas identitarias. La primera es el reconocimiento. Bueno, fuera de lo que dice la teoría económica, que las personas solamente buscamos nuestro lucro o solamente buscamos un bienestar, también buscamos reconocimiento. Es decir, nos volcamos a la búsqueda del reconocimiento como persona, el reconocimiento de nuestra persona y de nuestra identidad. Entonces, contrario a esto, como nuestra búsqueda también es de reconocimiento, pues eso es lo que vamos a hacer con las políticas. Ya las políticas no tienen esa discusión que era, pues ya está, por así decirlo, en cierta medida pasada a la posteridad, que es la de buscar un objetivo material con las políticas. Es decir, ya no se busca un beneficio material con las políticas, sino que se busca reconocimiento a través de la política, aunque esto sea irracional. Ahora, la segunda fuente es el yo contra todo. ¿Qué significa esto? Que hay un yo interior que siempre o que históricamente ha estado en conflicto, siempre ha habido individuos que su yo interior ha estado en conflicto con la sociedad en la que se rodean, pero que ahora el yo interior mío, algo que es muy, muy moderno, por así decirlo, el yo interior mío es intrínsecamente bueno y intrínsecamente valioso, mientras que la sociedad siempre juzga muy mal al yo interior mío, por lo tanto lo que debe cambiar es la sociedad. Esa sería la segunda fuente donde vienen las políticas identitarias. La tercera fuente es la universalización de la dignidad. ¿Qué significa esto? Que todos merecen dignidad irreprochable, es decir, dignidad per se, como si en cierta medida el reconocimiento necesariamente fuera, o el concepto de reconocimiento tendría una aceptación obligatoria. Es decir, a mí se me debe aceptar, incluso si yo me desprendo de las normas sociales, se me va a aceptar porque sí. Eso es cierta medida lo que ha ocasionado un problema o una distinción, o también podríamos decirlo, cuando ya la sociedad pues deja de tener o se alivia de muchos problemas, comienza a inventar nuevos problemas. Eso lo podemos ver en el manifiesto de una bomber, donde hace una crítica a la modernidad, sobre todo una crítica a la izquierda nueva o al progresismo, la izquierda moderna que es el progresismo, y que en cierta medida no busca en realidad las cosas con las que intenta luchar. ¿Cómo le explico esto? Bueno, ya no busca por lo menos que las clases que considera oprimidas, porque sabemos que la izquierda mantiene una clase que es la que siempre mantiene como que el oprimido son los inferiores, siempre está un aire de que ellos son los inferiores y por tanto deben identificarse, sean o no sean de ese grupo, deben identificarse con ese grupo. Y también, en cierta medida, este tema del colectivismo y también el tema de las políticas identitarias, que ha estado bastante ligado, pues lo podemos ver en la universalización de la dignidad, como venía diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la izquierda, en cierta medida, el progresismo moderno, no intenta que se acabe el hecho malvado, sino el interlocutor de ese hecho. ¿Cómo me lo explico? No se valora una acción o una opinión, sino se valora el interlocutor. No significa, eso significa entonces que si, digamos, hay una institución que ofrece o que en cierta medida ejerce violencia dentro de la sociedad, la izquierda no va a reivindicar esa institución, sino el interlocutor de esa institución. Es decir, a él no le interesa que se acabe la opresión, que se acabe la violencia, sino que quien ejerza la violencia sea negro, sea homosexual o sea mujer. Es en realidad lo que se necesita, lo que se busca, lo cual es la crítica que se hace a la izquierda o a la modernidad de la izquierda. Entonces ya ahí podríamos ya hacer una pequeña zanja, un pequeño avance en lo que se podría, bueno, no sé si ahí te respondí la pregunta, pero ahí quería como que enfatizar en esas tres fuentes, que era lo principal para hablar de políticas identitarias. Sí, claro, perfecto. Ahora démosle paso a la intervención de Juan Pablo. Eh, Adelante, Bueno, Juan Pablo. ¿Cómo bueno, se clasifican estos antagonismos y cómo se relacionan con las políticas identitarias? bueno, creo que Carlos sintetizó muy bien. Me gustó mucho la última parte donde dice el desplazamiento, digamos, de esa élite, porque al final, como decía Ludwig von Mises y Hayek también creo que lo afirmaba, que el socialismo termina siendo una idea de élites que se apoderan de las masas. Entonces, me parece muy acertado eso, porque no piensan realmente en lo que está sucediendo, sino en quién es el sujeto de reconocimiento social. Entonces, ahora, ¿qué pasa con estos antagonismos? Es que se ha politizado tanto la sociedad. Yo aún estoy estudiando esto que estoy hablando, y es lo que me da mucho la impresión, es que se ha politizado tanto la sociedad de que ahora somos buenos y malos, ¿no? Es una idea un poco cercana a lo que pasaba o lo que proyectaba Hayek en Camino de Servidumbre, precisamente porque el nacionalsocialismo, todas las ideas eran unas políticas identitarias, pero a favor de una mayoría, de una idea de mayoría. Ahora pasa completamente lo contrario. La política identitaria es una política que se enfoca en los colectivos y las minorías.
ya no se puede hacer mucha voz, precisamente no se puede hacer mucha voz porque esa voz fuerte que uno puede tener o esa idea que vaya a controvertir una idea general o una idea que se haya apoderado de las masas, va a seguir o va a tocar la sensibilidad de estas. Entonces, estos antagonismos que lo podemos representar fácilmente, no sé, bueno, aquí yo tengo mi vaso de Junior, mi antagonismo puede ser un hincha de Nacional, y esto es lo que se ha convertido la sociedad, ¿no? Entonces, también está la mujer y está el hombre. El hombre ahora es el malo, porque históricamente la mujer no tuvo o no adquirió los derechos civiles como los adquirió el hombre, o al mismo tiempo, o con los negros y los blancos, o con los transexuales y también el mismo hombre. No sé, ahora falta que también sean los perros y los gatos. No sé, va a ser así, y la politización de la sociedad. Yo recuerdo mucho en cuarentena un curso que hice sobre Carl Schmitt, y precisamente tocaba dichos temas. No he profundizado mucho sobre este autor, pero sí tocaba ciertos temas con referente a esto. Entonces, estos antagonismos que se nos presentan en la sociedad nos termina dividiendo como si fuéramos una hinchada, algo lleno de barritas, ¿no? Yo creo que Carlos lo explicó muy bien también en ese desplazamiento, porque ese reconocimiento social que intenta adquirir dicho sujeto de revolución, no sé si llamarlo así, dicho sujeto de revolución, es lo que termina de reivindicar dicha política identitaria. Entonces, no solo es una política de sujetos, no solo una política de reconocimiento de dicho sujeto dentro de la sociedad, sino una política de deseos de dicho sujeto. Entonces, también esos deseos que tienen dichos colectivos se tienen que enmarcar o se tienen que hacer por medio del Estado, con su poder coercitivo, a invadir las libertades de las personas. Entonces, eso es lo que yo sintetizaría. Por ejemplo, un antagonismo que ahora vimos plenamente después de muchos casos aquí en cuarentena de la violencia intrafamiliar. Y es que ahora absolutamente la mayoría de series de Netflix, por ejemplo, hay una serie que es sobre el monstruo de Denver, no sé si lo han visto, un hombre que mató a las dos hijas y a la mujer. Al final es un mensaje completamente politizado, ¿no? Desmarcando supuestamente de que el hombre siempre va a ser el malo, que siempre va a ser quien agrede dentro de una relación amorosa. Entonces, yo creo que esos antagonismos se nos presentan muy fácilmente, y yo creo que puede ser sintetizado como dije ahorita, un hincha de Junior y un hincha de América, algo así. Uno puede sintetizarlo de esa manera, muy breve. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, en razón de estas políticas identitarias, ¿cómo se ven afectados todo esto, todos los criterios objetivos dentro del mundo actual? Sigamos contigo, Juan Pablo. Claro, los criterios objetivos. Bueno, uno tiene que ver algunas cosas cuando están haciendo estas políticas identitarias, porque creo que aquí nos referiremos un poquito más, no sé, como una ley de paridad o las leyes de cupo, que ahora se promueven aquí en Colombia. Incluso ahí creo que hay una ley, creo que Carlos me confirmará, hay una ley de paridad que se está tramitando en el Congreso, no me acuerdo muy bien. Yo vi un tuit de él acerca de eso, pero no recuerdo. Precisamente por esto, porque se pierden unos criterios objetivos. ¿Y cuándo se pierden estos criterios objetivos? Cuando lo que ganan son los prejuicios. Hay un texto que yo se lo vi en un video a Axel Kaiser, de Mark Lilla, que ahora mismo me estoy leyendo, se llama El regreso liberal, y es una persona completamente de izquierda. Para mí es de izquierda, o el liberalismo que él reivindica no es el liberalismo que terminamos de mantener acerca de las acepciones y los principios y valores. Y habla precisamente del video de las políticas identitarias. O sea, él hace una referencia como si fuera un haz de luz y un prisma. Este haz de luz llega a enfocar el prisma y se muestra lo que hay a través del prisma, como si fuera un arco iris, al igual que la bandera LGTB. Y es muy buena esa referencia. Entonces, ¿cómo se pierden esos criterios objetivos? Es que hay un filtro, este prisma al cual yo me referiré. Ese filtro que se mantiene va a hacer que se pierdan muchos criterios y muchos valores, o muchos potenciales que se van a perder dentro de este. ¿Qué quiero decir? ¿O a qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a dar una ley de cupos en una universidad, supongamos en una carrera como las ciencias, incluso aquí podemos citar a Steven Pinker en la tabla rasa. Por ejemplo, si vamos a una ley de cupos en ciencia, a las personas, no sé, a las mujeres, por ejemplo, que se ha identificado naturalmente de que las mujeres tienen una inclinación a las áreas como la pedagogía, incluso también el derecho. Entonces, se pierde ese enfoque, porque la naturaleza nos dice algo y lo que ellos están haciendo va en otro lado. Eso no quiere decir de que no haya mujeres que puedan estudiar ciencias o que puedan estudiar ingeniería. No quiere decir eso, sino que tal vez la mayoría de veces no sea así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se pierden esos criterios objetivos?
porque van a comenzar a aplicar unos criterios, dado los prejuicios y dado las ideologías que se llenan, van a comenzar a dar unos criterios que no son los que se necesitan para adecuar estas ramas. Por ejemplo, hay un caso, esto lo leí hace un par de semanas, creo que es la carrera de astronomía, incluso en Harvard se aplicó esto, que se quitó un examen que es como un examen de física, creo que es GR o GR, no me acuerdo, se quita ese examen precisamente porque para dar un incentivo a las mujeres a que lleguen a eso. O sea, que las próximas personas que se dediquen a la astronomía van a pasar por alto un examen que pudo filtrar a los mejores y a los peores. Entonces ya no vamos a tener a los mejores profesionales, sino que vamos a tener a los más diversos. Y es como si tuviéramos que los más diversos son los más inteligentes. Y cuando no es así, o sea, supongamos que Carlos y Juan Pablo, bueno, Carlos es más blanco que yo. Carlos tiene el pelo liso y es blanco. Imagínate que Carlos es uno de los mejores antropólogos del mundo. Sin embargo, porque no cumple con el enfoque de género que ponen bajo muchas carreras, incluso muchos cursos dentro de la pandemia. Y confieso, yo llené un curso de pandemia diciendo que era transexual precisamente porque me interesaba el curso. No voy a poder llenarlo porque no cumplo con las expectativas, con los criterios que ellos están manejando. ¿Y cuáles son esos criterios? Ideológicos. Entonces, yo creo que podría dejarlo así precisamente porque se pierde absolutamente todo lo valedero para jugar o clasificar una idea o un poco de profesionalismo dentro de cualquier ámbito. Creo que puedo sintetizarlo de esa manera. Perfecto, excelente. Ahora vamos con Carlos. Carlos, en razón de estas políticas identitarias, ¿cómo se ven afectados los criterios objetivos del mundo actual? Adelante. Bueno, me quito los audífonos porque escucho mi propia voz y eso me molesta un poco. Entonces, pues ahí voy a ver si hablan meramente por la pantalla. Entonces, bueno, cuando hablamos de criterios objetivos, no sé o si es equívoco la referencia, pero pues estudiando un poco sobre las políticas identitarias me di cuenta que hace una completa crítica a la concepción unitaria de la naturaleza humana. Es decir, desconoce que en realidad hay una naturaleza humana y que hace referencia a esto, por lo menos a que no somos seres humanos naturalmente y que por lo tanto nuestros derechos nos van vinculados a nuestra propia naturaleza. ¿Cuál es esta concepción? Aunque no se enmarque en un plano positivista del derecho, es decir, no es que diga que nosotros tenemos derechos porque el Estado los reconoce, no aparte de esa premisa, sino que parte de una premisa de una, por así decirlo, muy trillada construcción social. En el sentido, en el asunto de que nuestra propia naturaleza no está determinada porque nosotros seamos personas, sino necesariamente está determinada por cuál o por cuál grupo nosotros suscribimos nuestra propia identidad y a partir de ahí es que nosotros podemos categorizarnos según las actividades y según el desarrollo que nosotros podríamos hacer dentro de la misma naturaleza humana. ¿A qué me refiero con esto? Pasándolo como que hablando en español ahora. Que nuestra concepción, nuestras normas sociales se ven desde un plano un poco artificial. Es decir, todo existe o nada existe, pero sin embargo vamos a dar los criterios de existencia según lo que a mí me convenga ideológicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, por así ponerlo, bueno, pongamos este ejemplo porque es el más, incluso creo que es el más adecuado. ¿Qué pasa si la mayoría de las personas que estudian son de color, bueno, de color blanco y las personas que tienen poco estudio son de color negro? En ese sentido exacto, no vamos a hablar de que la naturaleza del blanco es ser más inteligente que el negro, porque no le conviene. En cierta medida, y desde el otro plano nos hace esa crítica. ¿Qué me quiero decir con esto? Que hay una concepción cultural al respecto de ciertas nociones prejuiciosas que nosotros compartimos, pero que son evaluadas según unos conceptos de justicia, algo ideológico. ¿Por qué? Porque podemos decir que el negro baila, el blanco casi no baila, y eso es una concepción aceptada de la sociedad y es algo que podemos discutir normalmente dentro de una charla habitual con algún amigo o algo, pero que en cierta medida en la opinión pública decía algo contrario, pues te calcomería o te atacarían o sería horrible o sería un pecado o sería castigable socialmente, porque las normas de conducta tienen una cuestión que vamos a llamar sobresocialización. Y esta sobresocialización hace parte o es algo que comparten los grupos de animalistas, los grupos de feministas, los grupos pro derechos LGBTI, pro derechos afro, pro derechos, bueno, todos esos grupos que en cierta medida buscan un privilegio o un antagonismo frente a la sociedad y que precisamente comparten este criterio. ¿Por qué comparten este criterio? Porque precisamente consideran al ser humano una clasificación, es decir, clasifican al ser humano según eventual sistemas históricos de supuesta opresión y eso lo repercute en mismas personas que pueden ser o no ser parte del colectivo. Por ejemplo, podemos ver a Martí Piayú allá en Bogotá marchando con unas personas que se pintan la cara que más cara de cachaco no pueden tener,
pero que precisamente se identifican como pobrecitos los guayú que se están muriendo de hambre, vamos a hacer cosas porque pobrecitos ellos están siendo oprimidos históricamente por la supremacía del hombre blanco colonial español. En esa medida, esa mínima expresión que nosotros podemos ver prevalece sobre bueno, en este concepto de sobresocialización. Ahora les voy a explicar qué es sobresocialización. Bueno, el concepto de socialización es utilizado por los psicólogos para aquellos niños que son educados para cumplir exactamente con el código moral de una sociedad. Pero la sobresocialización, este concepto, lo hablamos para esas personas que en cierta medida exageran ese código moral de la sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseña que nosotros no debemos odiar a nadie. Sin embargo, todos en nuestra vida alguna vez hemos odiado a alguien. En cierta medida, esos valores que nosotros se nos enseñan como buenos o malos, nosotros los repercutimos, pero sin embargo, son cosas que nosotros adoptamos por momentos y que en cierta medida hacen parte de un blanco y negro que es lo que compone al ser humano. El ser humano no es que es todo bondad y no es que es todo sea maldad. En cierta medida somos, pues podríamos decirlo, esclavos de nuestras propias elecciones. Pero esas consecuencias o ese pensamiento o esas conductas no son son diferentemente enfocados precisamente según el grupo al que pertenezca. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, yo tengo un banco y yo soy malo, pero en cierta medida si yo fuera un indígena o si yo fuera de color o si yo fuera cualquiera de esas cosas, pues yo en cierta medida fuera bueno. ¿Por qué? Porque cambia el interlocutor, no la acción. Es decir, la acción es mala o buena dependiendo del interlocutor que lo haga. ¿Y cómo podemos ver esto? Esto lo podemos ver institucionalizado. Está el derecho penal, está el feminicidio. El tipo penal feminicidio es un hombre que mate a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero ¿qué nos está diciendo esto en el fondo? Que es que la acción no importa. Lo que importa es quién la cometa. Lo que importa es el interlocutor o ese ente que cometa la acción. Vamos a valorar es a los entes y no las acciones, especialmente si son buenas o malas, si son justas o injustas. Esas valoraciones ya no caben aquí. Aquí lo que cabe es quién las hace y quién no las hace, contra quién las hace. Eso precisamente es lo que nosotros podemos mirar como uno de los pequeños criterios objetivos que se han cambiado sobre la concepción de naturaleza humana. ¿Y qué significa la naturaleza humana? En cierta medida es un tema que es un poco complicado y que pues aquí duraríamos horas hablándolo, pero podemos hablar de este específico y es que nosotros tendemos a qué. ¿A qué tiende el hombre? ¿A qué podría tender el hombre? Y es que el hombre pues, voluntariamente podría adoptar la servidumbre. Eso es algo bastante común y es algo que nosotros podemos ver. Y como adopta la servidumbre en el sentido de que renuncia a servir, es decir, cuando la servidumbre se convierte en libertad. Es decir, el hombre hoy tiene que sentir una culpabilidad. Y eso es uno de los sentimientos del progresismo, es decir, sentir culpa, sentir autoengañarse, autoaborrecerse. Y por eso es que en cierta medida podemos ver que profundamente no es algo de, porque ahora nos tendríamos que meter en política, pero esto es psicología, esto es más que todo sentimentalismos, y es que el izquierdista usualmente es contrario a la competencia porque por dentro ya se siente un perdedor. Eso en cierta medida repercute en por quién vota, por quién hace, porque nosotros no somos animales totalmente racionales, por así decirlo, somos influidos por tradiciones, somos influidos por mitos, somos influidos por prejuicios, incluso nosotros discriminamos todo el tiempo, pero que el valor de esas afirmaciones o de esas acciones que nosotros cometemos no recae fervientemente en quién somos nosotros. Entonces yo sé que de pronto fue un poco abstracto, bastante, pero es que el tema es un poco profundo o lo estudié mucho a profundidad y es que nuestro sistema o como nosotros nos comportamos en sociedad obedece unas normas. Nosotros no podemos estar, o podemos estar, esencialmente sí lo podemos estar en conflicto con esas normas, pero no debemos pretender que nuestro conflicto interno en cierta medida debe imponerse a todo el mundo, que es precisamente lo que hacen estos pequeños grupos. ¿Por qué? Ciertamente los homosexuales no son mayoría, ciertamente que las mujeres son la mitad, muchas de las mujeres, de hecho la gran mayoría de las mujeres, según muchas encuestas de percepción, no se identifican con el grupo feminista. De hecho, no he visto cosa que aborrezca más al grupo feminista que muchas mujeres. En cierta medida, como estos pequeños grupos no hacen... no logran hacer eso en la sociedad, lo tienen que poner a través del Estado, es decir, tienen que poner esto por medio de la fuerza. ¿Cómo imponen esto? Porque son pretensiones o puramente políticas, que es la búsqueda de los privilegios. La búsqueda de los privilegios ya podemos ver un incentivo económico. ¿Por qué? Porque Francia Márquez, que es nuestra premio de ambientalista y de conferencista y colombiana y todo eso, siempre está despoticando contra, digamos, el sistema de libre mercado o el sistema de libre asignación de recursos, porque precisamente no le conviene. En cierta medida, cuando nosotros comenzamos a crear burócratas victimistas, lo que menos le convendría es un sistema de libertad. Entonces, como no les conviene un sistema de libertad, hay que pasar a un sistema de planificación, porque si nosotros vemos que solamente se pueden hacer, digamos, en la Junta de Acción Comunal, ya hay una cuota para mujeres, es decir, tú puedes demandar una junta si no hay mujeres. ¿Por qué? Porque en cierta medida se necesita un interlocutor mujer, porque eso en cierta medida busca una representatividad. Es algo que está muy afanciado con la naturaleza del Estado y la naturaleza del hombre. El Estado siempre busca en cierta medida no representarnos, sino más bien hacernos creer que nos representa.
Y esta ha sido una de las maneras que lo ha hecho, por eso es que Crul es para indígenas, y en cierta medida los indígenas están por fuera de nuestro sistema legal. Los indígenas tienen, podríamos decir, casi que su propio Estado, pero que sin embargo ellos intervienen activamente en el de nosotros y viven y parasitan activamente de nuestro sistema social. Entonces, en medida, lo que podríamos ver de esos criterios sociales es que son más que todos los dogmas que podemos ver discutidos en la opinión pública, como lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, nuestra concepción de la naturaleza del hombre, y más bien la construcción de la sociedad como una esfera, algo artificial. El indígena es natural, él es el buen salvaje, él es el que hace todo, aunque haga algo mal, lo hace porque es indígena y porque es salvaje. Sin embargo, las personas que no, o sea, es decir, las personas las personas que no cumplen con esos criterios, que son más que todo una antiestética, porque no le veo estética tampoco a esos tipos de fisionomías, por así decirlo, que comparten ese tipo de personas, pero que en cierta medida les dan una razón, por así decirlo, por qué molestarse. No es mentira, ya con esto finalizo, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que vivimos en una sociedad profundamente molesta. Aquí todo el mundo está molesto por algo, por alguna acción, por algún motivo, por alguna circunstancia, todo el mundo está molesto por algo, aunque lo tengas todo. Y es decir, que nos haya dado todo el material ha sido el declive para la discusión de que ya nos interesa en realidad, o ya muchas personas no tienen ese interés en la igualdad material, sino que tienen más el interés de sobreponerse al otro, de darle privilegios a esos pequeños grupos y anteponerlos sobre el resto. Y eso solamente lo pueden hacer a través del Estado. Entonces, precisamente, esas contradicciones o ese antagonismo que existe es lo que va a reconocer la polarización de, podría decir, de las próximas elecciones o incluso de nuestra vida política desde ahora hacia adelante. Excelente. Omar, ¿puedo agregar algo? Claro, adelante, Juan. Claro, porque Carlos tocó algo muy interesante cuando hacía la referencia. Bueno, para los que no sepan, Carlos incluso de Guajiro y está hablando así sin pelos en la lengua. Excelente. Precisamente porque estos criterios objetivos que se pierden no solo son para, digamos, cuando va a entrar alguien, sino cuando va a salir una idea, ¿no? Por ejemplo, mi compañero es investigador y para hacer muchas cosas o para hacer una investigación se requiere tiempo, se requieren muchos estudios, se requiere un guía. Y cuando uno va a sacar dicha investigación, si no cumple los requerimientos ideológicos en muchas partes o muchas revistas, no se pueden publicar, ¿no? Entonces, no solo es cuando va a entrar alguien al estudio, sino también cuando va a salir una idea por parte de esa entidad. Entonces eso lo que plaga es el contexto intelectual o los futuros profesores, los plaga completamente de una ideología que no permite algo en su contra. Por ejemplo, hay un estudio, no recuerdo, unos profesores de Harvard intentaron sacar varios artículos científicos, todos con una mayor tontería. Por ejemplo, de que la teoría de la relatividad de Einstein precisamente era un ejercicio que por medio del aparato jerárquico bajo la teoría de Foucault era mentira, y precisamente todo lo de la gravedad y la ciencia verificado a lo largo de nuestra historia era un sistema heteropatriarcal que probablemente estaba diseñado para oprimir a las mujeres para que estudiaran la ciencia. Si no estoy mal, es así. Y lo aceptaron. Una revista lo aceptó, ¿no? Porque es lo que no sé, lo que ahora les gusta leer. Y una cosa que tocó Carlos referente a esto de la acción y el sujeto, ¿cierto? Muy interesante. Y es precisamente porque ahora cualquier accionar es sospechoso contra una persona. Es curioso, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, en muchos casos, en colegios, cuando la persona no se le admite el cupo, precisamente porque llegó a matricularse después del horario requerido para matricularse, y digamos que tú aquí en Colombia, por lo menos, tú te puedes matricular después de marzo, si no estoy mal, porque ya va a comenzar los exámenes del primer periodo en el colegio, y tú te matriculas en junio. Sin embargo, tú eres homosexual, tú eres travesti, ¿ya? O tú eres MARICAS, tú eres lo que tú quieras. Y como tú eres eso, tenemos la deuda histórica con ese grupo o ese colectivo que ha sido, o por lo menos una parte de la historia, discriminado. Tenemos una deuda histórica contigo, por lo tanto tu discriminación sospechosa, que es lo que lo ha denominado la Corte Constitucional en la sentencia TES 804 del 2014, que es un caso aislado. Sin embargo, uno puede ver esto, los derechos de los homosexuales y la libertad de enseñanza, por eso es que influye o afecta directamente las libertades individuales, o la libertad de empresa también podemos meter ahí. Entonces, como tenemos una deuda histórica contigo y hay un sesgo implícito en las personas, o sea, ni siquiera, Carlos lo hizo, me gustó mucho lo que hiciste referencia, amigo, precisamente porque cuando él dice de que nosotros estamos, por naturaleza, podemos hacer algo, discriminamos constantemente. Sin embargo, cuando es una discriminación hacia este grupo, ¿no?
es completamente castigable. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. No es lo mismo que yo le diga, oye, le insulte a una persona en una calle con una grabadora un celular, a que insulte a una persona de tez morena y le diga lo mismo. No va a ser lo mismo, precisamente porque ya va a estar ese sesgo implícito de que es discriminación. Pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, todas estas estructuras que ellos inventan y se les sale, no sé, de dónde le puede salir, de pronto de donde no se ve, donde no llega el sol, en la luz del sol, donde le salen todas estas teorías conspirativas, pues llegan y no le hacen ningún bien a las personas mismas, a estos colectivos. Esto es lo que no termina de entender. Y es algo que yo todavía tampoco estudiando esto logro entender, porque incluso Judith Butler decía de que ella quería desnaturalizar las identidades. Aunque todos sabemos el personaje horroroso que es Judith Butler, ella decía que quería desnaturalizar las identidades, ¿no? De construir las identidades. Que esto también va para otro, puede ser otro conversatorio. Sin embargo, ellos aprovechan eso para hacer un reconocimiento social y además un desbalance jurídico completamente constante. Entonces, me pareció muy interesante ese punto que toca Carlos y agregar esto, precisamente porque el sesgo implícito que supuestamente tenemos, dado que nosotros ni siquiera sabemos que, o sea, los sesgos implícitos terminan siendo lo que ellos dicen, ¿no? Termina siendo lo que ellos quieren. Y también que no permiten ni siquiera entrar a dichos campos intelectuales y tampoco permiten salir ideas. Entonces, una censura constante. Y además, agreguémosles otro, la autocensura de los profesores o de los mismos estudiantes a ponerse en contra de lo que dicen los profesores o con lo que dicen los reglamentos internos de las instituciones referente a estos temas. Entonces, muy interesante ese punto. Omar, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Claro. Bueno, es alrededor precisamente de lo que estamos hablando. De hecho, no sé si vieron el caso, no recuerdo bien si fue en Argentina, donde un señor estaba llamando a su hijo pues para pedir una pizza y de algún momento a otro pues la chica salió denunciándolo de que la iban a secuestrar o algo por el estilo porque el hombre estaba pidiendo una pizza y pensó que estaba hablando en clave. Entonces, pues esto aunque suene un poco jocoso, el hombre se sintió en problemas, es algo pues, que usualmente pasa. Y es que en cierta medida esto nació de un pequeño o de una pequeña máxima. Recuerdan ahorita que bueno, comenté que habían tres fuentes de las políticas identitarias. La última era la universalización de la dignidad humana, es decir, todos somos dignos como todos somos dignos se nos debe aceptar sí o sí, así seamos, nuestro comportamiento sea completamente anormal o desviado, se nos debe aceptar sí o sí, es decir, a la fuerza, y por la fuerza me refiero al Estado. A partir de esa máxima, estas tres fuentes se dividen o se diluyen en un tronco o en dos troncos bastante grandes. Uno es el individualismo, es decir, el reconocimiento individual de la persona que se antepone a la sociedad, el reconocimiento individual de esa persona o de esa dignidad per se, es decir, esa persona por sobre la sociedad, y valorar solamente al individuo. Es algo que podríamos discutir si es verdadero individualismo o no. Y el otro tronco es el tronco colectivista, que es como que el más presente y el que más tiene es relevancia en el mundo, bueno, en el mundo moderno. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, y es que quienes no hacen parte del colectivo no podrían, por así decirlo, no podrían comprender la identidad última del mismo. Es decir, quienes no hacen parte de dicho colectivo no podrían comprender cuál es la identidad de ese colectivo. Es decir, tú tienes que crear tu identidad dentro del colectivo. Y eso lo puedes verificar en grupos de interés que siempre están presionando para buscar eso o intentar anteponer esos privilegios frente a la sociedad. ¿Cuáles son estos colectivos, por así decirlo, que no podrían, o que tú si no haces parte de él, no podrías encontrar la identidad, no podrías identificar esta identidad? Podríamos verlo con el colectivo feminista. De hecho, la máxima de que tú no puedes hablar sobre el aborto porque eres hombre hace parte pues, de este argumento. Como tú no haces parte de este colectivo, no podrías tú nunca saber o identificar o encontrar una identificación, una identidad de este colectivo. Esta es la máxima porque hace parte de este argumento como tal. Y es que y esto también de puro izquierdista sobresocializado, que enseña su apego real a la convencionalidad mientras se declara en abierta contradicción o se declara en abierta protesta contra ella. Es decir, como así que se apega a nuestra sociedad. Y yo lo decía, o lo estaba también diciendo en cierta medida Juan Pablo, de que no necesariamente ellos están en contra del gobierno de Iván Duque. O sea, las personas no están necesariamente en contra, o los progresistas no están necesariamente en contra del gobierno de Iván Duque. Está en contra de pues, que no son una mujer que diga que es de izquierda o un negro que diga que es de izquierda.
porque solamente necesitan la mera afirmación. ¿Qué significa? Solamente necesitan la mera afirmación para hacer caso omiso de las acciones o de las acciones que emite este interlocutor, sean buenas o malas. Por eso es que condenan los campos de concentración nazi y dicen nazi a todo el mundo, pero se declaran abiertamente comunistas, se ponen la hoz y el martillo y se olvidan de los gulag. Los gulag pues lo ignoran o simplemente los defienden. En cierta medida, esta contraposición o esta contradicción no viene más que no de un sesgo, sino de una ignorancia supina. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. No es que ellos no sepan o pobrecitos o sean ignorantes, no. El progresista o los izquierdistas hoy pueden ser de todo menos ignorantes. De cierta manera, estas personas, siempre que encuentran una generalidad del conocimiento, intentan explicarlo todo a través de ello. Entonces, como desde cierta medida se han encontrado en eso de que no existe nada, de que todo lo que pueda existir lo voy a construir yo intelectual o a través de la irracionalidad, entonces todo lo que yo me invente puede existir. Y eso en la consecuencia, o la consecuencia que peor nos podríamos imaginar son las siguientes instituciones. Y es que por lo menos una institución del derecho que contraría el Estado, porque sabemos que el Estado es contrario al derecho, es algo totalmente difícil de contradecir, el Estado es contrario al derecho, no sé, cuando hablan de Estado de Derecho me confundo un poco, porque en cierta medida a través del Estado tú puedes institucionalizar cosas que vayan contra los principios generales del derecho, cosas que podríamos decir que sí es antiderecho. Por ejemplo, la presunción de inocencia. ¿Tú a través del Estado puedes suprimir la presunción de inocencia? Sí. Lo puedes suprimir a través de normas y de leyes. Obviamente lo puedes suprimir. Y es algo porque lo puede hacer a través de estos colectivos. Y de hecho ha sido así desde siempre. El principio indubio pro libertate, que se presume que toda persona quiere ser libre y que pues es más interpretado en el derecho penal que en el derecho económico, y que en cierta medida se ha contrariado muchas veces en nuestro país a través de que del derecho y de juristas y de que incluso lo desconocen muchos juristas. Otro principio, con el principio de la presunción de inocencia, también se desconoce dentro de estos colectivos, por ejemplo el feminista. El feminista implica de que se debe tomar un tipo de injusticia o institucionalizar la violencia por fuera o dentro del Estado, pero que sin embargo las sentencias se deben rendir según gustos ideológicos. ¿Por qué? Porque en cierta medida a ti se te debe juzgar en cierta medida, algo sistemático. Entonces, ya para finalizar, lo que cogí mucho tiempo, es lo que decía Juan Pablo de las deudas históricas. Yo estuve leyendo una columna de un activista, ¿cómo decirlo? Un activista afro, que decía que las deudas históricas, en cierta medida, eran aquellas, que el racismo estructural lo definía como eso que el Estado no le da a los afrodescendientes. Es decir, toda carencia que tenga un afrodescendiente y que el Estado no se lo dé es racismo estructural. Y esta idealización del buen salvaje, los pobres africanos, y que en su mayoría no podríamos argumentar nosotros que ciudades que tengan, y es algo pues, que podría ser discutible o polémico, y es que las ciudades con menor cantidad de afros son más desarrolladas. Es algo pues un poco polémico. Pero cierto también es así, lo podemos observar aquí en Colombia, las ciudades con una mayor cantidad de afros son ciudades poco desarrolladas y que no podemos culpabilizarlos a ellos porque ellos no tienen una responsabilidad propia, no tienen una responsabilidad sobre ellos mismos, porque ellos son víctimas de una superestructura que sistemáticamente les aplica racismo. Y ellos lo que reclaman es puesto poder, es decir, no son los verdaderos socialistas, no son como esos comunistas que quieren acabar con esos opresores, no. Ellos lo que quieren, digamos, viene una multinacional a explotar nuestros páramos, como tanto se quejan ellos que las multinacionales nos quieren quitar los páramos como si nuestros páramos fueran la choza del oro del mundo. Viene una multinacional a explotar nuestros páramos, ellos no tendrían ningún problema en que si los que explotan esa multinacional fueran afrodescendientes, no sé, una junta directiva de afrodescendientes, travestis, indígenas y feministas. Si la junta fuera conformada así, no les importaría el páramo, porque al final son gustos ideológicos anteponiéndose ante la racionalidad de sus propios actos. Es decir, ellos se declaran en protesta contra ese mundo empresarial corporativo, al mismo tiempo que quieren ver al negro, al indígena y a la mujer y a todo ese grupo ahí como los jefes. Ellos en realidad quieren que hagan parte de ese grupo. Eso ya era todo, ya podemos continuar. Claro, no, perfecto, perfecto. La siguiente pregunta, de cierta manera, la han respondido a lo largo de lo que va del conversatorio, pero sería bueno que pues, se exprese una vez más de manera concreta y precisa. Carlos, ¿de qué manera estas políticas identitarias afectan o amenazan las libertades individuales? Adelante, Carlos.
Bueno, creo que no sé si se me cortó solamente a mí, pero No sé, se cortó un poquitico, pero no es que- yo Ok, escuché más o ¿me menos. puedes repetir la pregunta, por favor? sí, claro. ¿De qué manera estas políticas identitarias afectan o amenazan las libertades individuales de todas las personas? Bueno, el principal problema que podemos tocar, y yo creo que es el más superficial, el que primero podríamos pensar, es la libertad de expresión. En cierta medida, se limita en gran cantidad nuestras libertades de hacer determinadas cosas o de decir determinadas cosas en función del interlocutor o en función de quienes ejercen esa libre expresión. Ahora bien, la libre expresión, obviamente necesita una base material. Yo puedo hacer, no sé, un canal o por así decirlo, una radio aquí en Colombia que promueva abiertamente su oposición a los grupos LGTB, a los grupos indígenas o a este poco de parásitos sociales, pero en cierta medida yo no lo podría hacer porque no se me asegura mi libertad de expresión. Es decir, la libertad de expresión necesita una base material para funcionar. Aquí, en cierta medida, el Estado es dueño de nuestras opiniones, es decir, el Estado puede, por a través de la policía, censurar nuestras opiniones, el Estado puede, en función del buen nombre o de la cantidad de bobadas que se inventa cada día la Corte Constitucional a través también de esta estrategia de litigio estratégico que hace de justicia y que cada vez cercena más o quema más nuestras libertades, y que en cierta medida no podría ser posible. Entonces, la libertad de expresión, como no tendríamos una base material, es decir, no somos dueños ni siquiera del subsuelo, y también en cierta medida se nos puede censurar por cualquier o por X motivo que ofenda a dichos grupos privilegiados, porque son élites privilegiadas, eso no es mentira. El Ministerio de la Mujer, no sé en qué tanto medida ha ayudado a la mujer, no lo he visto. Son más que cupos que se hacen para que ciertos sectores elitistas pues vivan o rapiñen a través de los impuestos, y que vivan a través de eso como parásitos. Eso lo podemos ver también en indígenas. Los indígenas, pues yo he tenido la oportunidad de convivir con bastantes, siempre en cierta medida están pendientes de rapiñar el subsidio y de estar pendientes de que se le quita a una persona productiva de los bolsillos para dárselos a ellos que son altamente improductivos. No es mentira, si fueran productivos pues fueran ricos, y eso pues no le podríamos echar completamente la culpa. Nosotros hemos tenido una culpabilidad dentro de ese buen salvaje que hemos creado, de ese pobrecito hombre porque es indígena, y que en cierta medida nos hemos dejado llevar por esa fascinación europea que nos tienen a nosotros, que todo lo que hacemos es bueno porque somos nosotros los pobrecitos brutos. Entonces, eso es lo que se ha dejado para ciertas comunidades y que cercena también parte de nuestros derechos. Como no tenemos libertad de expresión, tampoco somos dueños del trabajo que hacemos. Es decir, lo que tú ganas, pues se lo pueden repartir entre estos grupos parásitos que acabo de decir y que en cierta medida son altamente improductivos. Por lo tanto, eso no es una inversión social. Pues me gustaría más que se llamara por lo que son, un gasto parásito, un gasto pues, que no tiene ninguna justificación y solamente puede, incluso, esto es algo totalmente objetivo, fuera de la crítica, es algo que no puedes en cierta medida justificar a través de la racionalidad. Es decir, tú no puedes hacer un argumento coherente a favor de este gasto social, porque primero, no alcanza los objetivos que pretende cumplir. Es decir, si la pobreza, si los subsidios, si la ayuda social acabara la pobreza, pues La Guajira hoy fuera Singapur. Si ese fuera el objetivo o si esa fuera la finalidad del gasto social, porque hemos tenido o en La Guajira hemos tenido un gasto social enorme y no se acabó la pobreza, bueno, se ha intensificado. Ahora lo que podemos ver es que aumentó el asistencialismo, las personas cada vez son más dependientes del Estado y son más dependientes de las rentas o de las rentas de los demás, de los que sí son productivos. Y he visto, como yo dije anteriormente, he convivido con este tipo de personas donde esperan un subsidio para gastárselo, no sé, en una moto para salir de fiestas o para gastárselo en ron, que el trago que ven los indios son bastante, no es tan caro. Eh, ahí nos podemos pegar los tres con una botella de 3.000 pesos, pero que en cierta medida ha afectado este subsidio precisamente a ese tipo de sociedades. Es decir, los hemos, en cierta medida, el buenismo es lo que ha roto, sí, lo que ha vuelto corrupto este sistema de reasignación de recursos a estas personas que se creen inferiores y que en cierta medida nos está afectando económicamente. ¿Por qué? Porque a todos nos ha tocado pagar impuestos y que en cierta medida nuestros padres han trabajado, nuestros abuelos han trabajado y toda la vida les ha tocado mantenerse pagando los impuestos altísimos como los que son en Colombia, más de otros servicios financieros que son bastante caros y una cantidad de cosas que hay que pagar para que en cierta medida se reparten personas que son altamente improductivas. Eso me parece bastante, no solamente que afecta a nuestras libertades, bueno, sí afecta a nuestras libertades, pero que en cierta medida afecta a nuestra materialidad económica y nos afecta como nación.
Solamente no recuerdo muy bien si fueron 20 billones o 2 billones lo que se gastó en, los últimos años en gasto social, que estaba declarando el Iván Duque como un gran logro. Es decir, cuando la Minga fue a tomar ese Bogotá, porque bueno, venimos a Navidad y ellos necesitan obviamente sus recursos para hacer la festividad de este año. Cuando la Minga fueron a buscar, a pelear recursos a Bogotá, porque eso no fue una lucha social, eso es una lucha por los recursos de nosotros, es decir, es una lucha por meter la mano en nuestros bolsillos. Ese día Iván Duque pues sacó un comunicado donde desde el gobierno Juan Manuel Santos hasta el gobierno de Iván Duque se ha incrementado el gasto en estos grupos, también los grupos afrodescendientes. Así está Francia Márquez, están muchos artistas pegados de la teta del Estado precisamente porque son esas élites parásitas que se benefician de todos nosotros. Entonces yo quería que habría unas consecuencias, son 3 consecuencias, las voy a resumir en 3 para que no nos quedemos con esa cosa tan abierta y tan general. La primera son los privilegios que los podemos encontrar en nuestra Constitución. Nuestra Constitución es el libro de los privilegios de los colombianos. Los límites a la libertad de expresión no son límites, es cercenar la libertad de expresión. Y el tercero, las mentiras mejor infundadas para robarnos a nosotros. Es decir, las mentiras de que los pobrecitos los negros, que pobrecitos los indígenas, que pobrecitos estos acá, que pobrecitos estos acá, para asignarles recursos a sus líderes o para asignar recursos o para simplemente hacer demagogia política. Entonces serían esas tres cuestiones lo que yo creo que afectaría notablemente nuestra libertad. Perfecto. Sigamos ahora con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿de qué manera se amenazan o se afectan las libertades individuales de todas las personas debido a estas políticas identitarias? Claro. Bueno, yo escuché toda la intervención de Carlos y estoy completamente de acuerdo. Yo recuerdo mucho tu ponencia, Carlos, del tribalismo en Colombia, y recuerdo la imagen de Polo Polo, además de que son incoherentes en muchos sentidos. No, la política de identidad o esa identidad social, identidad política que se remarca dentro de nuestro sistema, es conveniente solo en algunos casos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la exposición de Carlos frente a este tribalismo, que cuando se une ante un enemigo común, y ahí sí no importa la raza ni absolutamente nada, ¿no? Probablemente si fuera Carlos o fuera yo, que somos un poquito blanquitos, aunque yo soy amarillo, tal vez sí, pero, pero frente a Polo Polo no importa. O sea, realmente es una persona morena y la atacan sistemáticamente. Para unas veces es un negro HP, pero para otras personas hay que mirarlo con esa identidad. Yo voy a verlo desde un punto de vista jurídico de lo que he alcanzado a estudiar referente a las varias patrones fácticos que obedece la Corte Constitucional, ya que el método preferido, y aquí me disculpo frente a mi amigo Carlos porque tuvimos un debate hace como un año donde hablábamos del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho, y yo antes defendía el Estado Social de Derecho. Sin embargo, no tengo cómo defenderlo frente a las amenazas de las libertades individuales. Y es precisamente porque cuando se le da el carácter de la función social a cualquier derecho, a cualquiera, sea el de la educación, al agua, a lo que sea, porque ahora se inventan derechos, porque hay muchísimos derechos y el derecho me lo invento yo cuando quiera. Por ejemplo, yo tengo derecho a unas gafas. Bueno, estas gafas tienen una función social. Por lo tanto, para yo dar estas gafas, alguien las tiene que pagar, ¿cierto? Y como tiene una función social, pasan dos cosas. La primera, no solo alguien la tiene que pagar, sino que el Estado tiene que procurar de que además de que alguien la pague, sea de calidad, o todo o cualquier ente privado o estatal va a estar regulado por medio del Estado. Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, con la educación. Esto es lo que pasa precisamente con la educación en muchos casos, ¿no? Como la educación tiene un derecho, el derecho a la educación tiene una función social que ya fue reivindicada hace muchísimos años, y ahorita que se cumplen 30 años de la Constitución del 91, en los primeros años con las sentencias de la Corte Constitucional completamente extensas, por ejemplo de Ciro Angarita, se declara este derecho con una función social. Entonces, ahora que viene con respecto a eso, y es que crea un campo mucho más amplio. ¿Cuál es ese campo más amplio que hay que proponer o hay que intentar de que estos grupos marginados históricamente, como lo dije anteriormente, puedan entrar, porque supuestamente no tienen una igualdad ante la ley, aunque el artículo 13 dice sexo, género, raza, yo no sé qué tiene más que decir, tenga la oportunidad de adquirir este derecho porque tiene una función social? O sea, aunque suene políticamente incorrecto, y aunque no sé si hay alguien que no tenga o no está acorde con nuestras ideas en el live o aquí en la sala, yo tengo derecho a discriminar a una persona. Si yo en mi empresa no quiero a mujeres, yo tengo el derecho a decir que no quiero mujeres, o yo no tengo el derecho a decir que no quiero hombres, o que tengo el derecho a decir que no quiero personas de tez morena. Tengo el derecho a eso.
porque es libre desarrollo de mi personalidad, en el ámbito extremo donde yo lo puedo hacer. Sin embargo, eso no se puede hacer en muchas ocasiones, aunque afecte criterios, como lo dije anteriormente, objetivos, sobre los cuales todos son juzgados iguales. Entonces se crea un desbalance jurídico completamente. ¿Por qué un desbalance jurídico y por qué muchas personas no defienden esto? Porque cuando tú ponderas un derecho, tú aumentas uno en dicho patrón y reduces otro en una medida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le voy a dar el derecho a la educación a un homosexual por encima de cualquier cosa, puede ser octubre, exámenes finales y ya falta el último examen, y yo expulsé a la persona porque, no sé, la encontré diciendo algo que no se puede hacer en el colegio. Bueno, yo con un uniforme de mujer, un hombre, ¿no? Y es octubre, lleva todas las notas malas, lleva todas las notas malas. Entonces, como pondero el derecho a la educación, a la función social, el derecho a adquirir ese derecho de poder acceder a la educación, que tantas personas no han podido acceder a la educación colombiana, entonces tengo que darle ese privilegio. Y como Carlos lo dijo anteriormente, cuando habló de los privilegios, nosotros somos liberales. Nosotros cualquier privilegio estatal no vamos a estar en contra, precisamente porque estamos a favor de las libertades individuales. Entonces, ¿qué se coartan? Las libertades. Sí se nota un poco, me expliqué bien con esta referencia, este balance, porque es muy fácil. O sea, si yo le doy el derecho a la educación a un homosexual, a pesar de las faltas incurridas o a pesar de las faltas hechas él en el ámbito educativo, cuarto la libertad no solo de enseñanza, sino a un manual, la libertad de, por ejemplo, hacer un manual de convivencia, así sea consensual, las personas del colegio, cuarto esa libertad, ¿no? Entonces ya no va a ser por parte de la institución privada, no va a ser la libre decisión de las personas, sino que va a ser lo que el Estado diga. Y el Estado lo hace conforme a estas ideologías, ¿no? Entonces es bastante preocupante porque estos privilegios que se le otorgan es como si, voy a poner un ejemplo y va a dar mucha risa. Por ejemplo, si mi novia me pegaba hace 2 semanas, nosotros que tenemos un amigo que le pega a la novia, si la novia le pega al novio hace 2 semanas, a ti no te da el derecho de pegarle un día después. No, tú le terminas, a menos que te gusta que te peguen, pero tú le terminas, ¿no? O no sé, el sol no sale un día, bueno, ese no es un ejemplo que se pueda poner por la naturaleza, pero esa clase de ejemplos, o sea, no porque algo fue así, tú no puedes dirigirlo así después, si ya estás en una línea recta. Como decía Carlos, estamos en una constitución llena de privilegios, precisamente porque con el Estado Social de Derecho y con este tipo de constitucionalismo que manejamos, tú tienes un campo amplio para robarle a las personas sistemáticamente. Entonces, la libertad de expresión es uno, ¿no? Es el que hemos hablado durante todo lo que hemos abarcado en este tema. Pero hay muchas libertades que podemos tomar. La libertad de enseñanza, como la dije anteriormente, libre desarrollo de la personalidad. No sé, llegaremos hasta el punto, radicalizando el tema, donde yo no puedo hablar así porque tendría que hablar femenino. O sea, no sé qué otras muchas libertades podemos coartar o que se guardan constantemente, o que muchísimas. Y es que es muy peligroso estas políticas identitarias porque no solo se manejan mediante el Estado, sino también por entes privados. Entonces, todo se hace conforme a estos grupos, a estas minorías de ser atendidas, y coartan toda nuestra libertad, o sea, completamente todo. Esto va en contra, como dije anteriormente, es una política identitaria que se hace a favor de las minorías, que en 1939 se hacía a favor de la mayoría, y ya sabemos cuáles son esos efectos. Claro, Juan Pablo, eso que hacías, a lo que hacías referencia, si no estoy mal, es a nada más ni nada menos que a la discriminación positiva, ¿cierto? Discriminación positiva que así como tú decías, tú lo decías, cuando aumenta un derecho, se reduce otro, se le reduce a otra persona, y se puede ejemplificar así como lo has hecho, y también en casos como por ejemplo en las universidades, que cierto número de cupos está asignado a ciertas personas, como lo pueden ser indígenas o afros, o personas pertenecientes a las comunidades LGBTI y todos estos grupos minoritarios. También pueden verse casos en que distintas personas que no pertenecen originalmente a estos grupos tiendan a inscribirse para recibir todo este tipo de privilegios y de beneficios, como pueden ser, en el caso que había dicho de las universidades, un cupo, pero también podemos ver que ingresan a este tipo de grupos para parasitar del Estado, haciéndose pasar por beneficios, y de esta manera recibir subsidios
por parte del Estado, por el simple hecho de pertenecer legalmente a este tipo de grupos, sin la necesidad de ser verdaderamente un participante de estos grupos. Ahora bien, vamos con la próxima pregunta, y es, ¿cómo actúan estas políticas identitarias conforme a la censura y la autocensura hoy en día? Adelante, Carlos. Bueno, estos problemas sociales que en cierta medida provocan esta, cómo lo explico? Bueno, nuestra sociedad, si no tuviera ningún problema, tendría que inventárselos para armar un alboroto. Eso es algo que nosotros podemos observar porque pareciera que estos problemas se hacen cada vez más grandes cuando se están acabando. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se acabó el feminismo se convirtió en un negocio, por lo tanto hay que buscar, machismo donde no lo hay y hay que poner feminismo donde no lo había. Igualmente con el racismo. Cuando el racismo en cierta medida perdió su vigencia, tocó buscar racismo donde no lo había y tocó transportar ese grupo o esa colectividad donde antes no estaba. Ahora, estos problemas solamente sirven para expresar en cierta medida la propia hostilidad o la propia frustración pues como lo dije, por organizar un completo alboroto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que cuando hablamos de un Estado o de una sociedad totalmente polarizada, como podría ser en este propio caso, en esta discusión, es que un extremo alimenta al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hay un extremo, estos van a estar autoalimentándose uno al otro con este tipo de políticas. ¿Qué quiero decir? Que mientras nosotros promulguemos más privilegios para ciertos grupos, vamos a causar una cierta indignación. ¿Dónde vimos esto? Esto lo podemos observar por lo menos en el surgimiento del nazismo, cuando Hitler tomó políticas identitarias, de hecho, como el tema de la supremacía nazi, porque estos fueron humillados por toda Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces Hitler pues alzó el poder precisamente con ese tipo de discursos. Eso lo podemos observar no sé, en la discusión o en el pensamiento de Malcolm X, donde decía que por cuestiones raciales los negros deberían vengarse de los blancos, acribillándolos o esclavizándolos. Ciertamente o históricamente, según él, se había hecho durante siglos, ignorando pues que los mismos jefes africanos eran los que vendían a los negros esclavos, que en cierta medida no es una historia de blanco y negro, no es una historia de bueno y malo, no es una historia que es bipolar, sino que hay una cantidad de razones o de especulaciones o de observaciones que podríamos buscar para simplemente no caer en este prejuicio. Entonces, como dice, como un extremo alimenta al otro, ciertamente nos vamos a radicalizar más. Si nosotros, o si en cierta medida podríamos decir, sigue radicalizándose, que es probablemente lo que pasará, siguen las personas ubicándose, aunque contrario a esto, hay un índice que sacó la Universidad de los Andes, donde decía, no sé si se han dado cuenta que ahora todos los políticos se están tirando de centro, excepto algunos, porque de un momento a otro, en los últimos años, la mayoría de personas ya no se identifica como derecha-izquierda, sino que se identifica como centro. Es decir, es una completa, no sé, inestabilidad política, pero que los políticos obviamente al ver que todo el mundo se está yendo para el centro y están yendo para el centro, porque es un político sin voto, no es nada. Entonces, como en esta cierta medida, cuando hablamos de grupos que se vuelven cada vez más radicales, uno se alimenta al otro, lo cual procura, bueno, ¿qué resulta? ¿O qué nosotros podríamos decir que esto es lo que podría resultar de toda esta chanza que hay de una esquina al otro siempre lanzándose comentarios? Y es que podríamos tener un grupo radicalmente o abiertamente racista, abiertamente anti-homosexual, que podría recurrir a la violencia, tanto como podría haber otro del otro lado, como ya bien podríamos verlo, de feministas quemando iglesias o pintando iglesias, yéndose contra los cristianos. ¿Por qué no podría resurgir entonces un movimiento radical religioso para perseguir estos otros grupos? Es algo pues que es antagónico, uno se alimenta al otro. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está buscando esa excusa para volver a la tribu. El ser humano siempre tiene dentro de esa naturaleza tribal de que siempre se quiere ser parte de un grupo y esa es tu expresión. ¿Y qué pasa? Tú haces su identidad a medida del grupo. Es decir, si digamos nosotros tres que pensamos completamente igual, supongamos que nosotros pensamos completamente igual, nos vestimos completamente igual y nosotros vivimos juntos, pues periódicamente vamos a estar expuestos a cierta medida esa homogeneización, ese de que todos somos iguales y vamos a basar nuestra identidad en el grupo. Si nosotros en cierta medida comenzamos o no nos aislamos o nunca estamos individualmente o nunca disfrutamos de la soledad, vamos a basar nuestra identidad a través de un colectivo. Y esto en qué cierta medida lo podemos ver hoy. Podemos ver a las personas como gritan en manada, en consigna, en las famosas marchas. Pues yo nunca he estado en una marcha ni nada por el estilo. Pues son cosas que en cierta medida aborrezco,
pero que esas personas sienten esa identidad a través de la marcha, es decir, hacen su propia identidad a través de esas marchas, a través de ese colectivo, a través de ese grupo, no sé, se ponen nombres extravagantes, se visten de una manera, ponen un distintivo, es algo pues que es bastante común en nosotros los humanos, no es algo pues que sea netamente de la izquierda, es algo que los podemos ver en una empresa pues se visten de una manera determinada, actúan de una manera determinada y hablan de una manera determinada, así como en los movimientos políticos, así como en las consignas políticas, así como en el himno nacional, nosotros actuamos de una manera determinada porque se nos ha enseñado a crear una identidad a favor o en consonancia con eso que nosotros estamos viviendo o en consonancia con nuestra tradición. Nosotros no nos despegamos nunca de una colectividad, tampoco nos despegaremos o es muy importante que tampoco lo hagamos de un individualismo propio. Entonces, esta inclinación tosca a ser parte de una voluntad general es que lo que precisamente ha llevado a que haya los mayores problemas de identidad. Y estas son las mayores repercusiones de nuestro tema porque estamos en una organización o estamos en un estado democrático donde la toma de decisión es por parte de una masa. La masa muy probablemente muy pocas veces piensa, de hecho esas personas que le entrevistan en las marchas, les preguntan, ¿usted por qué está marchando? No tienen ni idea por qué están marchando, como se hicieron el año pasado con las marchas de octubre, no sé si empezó el 29 de octubre, si no estoy mal, pero cuando los entrevistaban, esto no tenían ni idea por qué estaban marchando, no tenían ni idea de ningún dato por el cual se les estaría preguntando. ¿Por qué? Porque es que en cierta medida no están marchando por una motivación o una inclinación personal o política, sino que están marchando precisamente porque dejan sucumbir su instinto tribal. Es decir, los seres humanos siempre están buscando una excusa para actuar como animales tribales, porque esa es nuestra naturaleza o es algo que tenemos interiormente y que destaca precisamente en algunos actos o en algunos comportamientos que no son netamente racionales, porque los seres humanos, contrario a lo que dice la teoría económica, no somos seres completamente racionales. Entonces yo haría la puntualización ahí en la polarización donde uno alimenta al otro, cada vez se hace más radical y al final podría terminar en una dictadura, en lo peor de los casos, en una guerra civil, en violencia, no ejercida desde el Estado, sino violencia ejercida desde la sociedad, como bien se rechaza en grupos sociales universitarios, donde se rezaga. De hecho, hoy en las universidades se rechaza a personas que piensan diferente. A mí en realidad no me molestaría, yo adoro vivir en el debate, en confrontar, yo adoro precisamente eso, adoro la diferencia. Sin embargo, estas personas que son fanáticas de la diversidad ciertamente odian la diversidad al mismo tiempo. Es algo pues completamente contradictorio. Ellos odian la diversidad, pero al mismo tiempo la defienden. Es decir, la diversidad para ellos, que todos sean igual a ellos, es algo pues completamente contradictorio, una confusión de las palabras, del lenguaje y de la identidad política, pero que hace parte o que ellos tomaron como si hiciera parte de ellos como una máscara. Entonces ya en cierta medida estos antagonismos obedece a una sola cosa, que es el sentimiento de inferioridad a otro, es decir, la condescendencia que tenemos para el que nosotros creemos que sufre. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas son condescendientes con personas o con grupos que creen que sufren, que necesitan ayuda y que necesitan su ayuda porque la necesidad o la arrogancia precisamente de darle o de prestar esa ayuda terminen en esos antagonismos de identificación de grupos. Lo que tú preguntabas, Omar, o lo que tú comentabas, Omar, sobre cómo así de que personas que ni siquiera hacen parte de esos colectivos están suscritas a esos colectivos, e incluso se indignan por esos colectivos. No sé, podríamos ver los hombres manginas o feministas, como se quieran llamar, o los blancos que protestan contra el racismo. No sé si vieron ese video en Estados Unidos donde estaba discutiendo una señora afrodescendiente con una chica blanca, que la chica le decía que tú eres una víctima, que por qué los defiendes si tú eres víctima, y prácticamente le estás reclamando, oye, si tú eres negro, ¿por qué no eres una víctima? ¿Qué te pasa? O sea, como si fuera una incongruencia, como si fuera antagónico que tú no te sientas víctima y que seas morena o que seas de color negro, porque en cierta medida si tú eres negro, pues ya tienes que ser víctima, es decir, una predeterminación de tus rasgos característicos para con tu conducta. Es precisamente lo que se busca, y esto se busca pues a través del Estado o a través de grupos, como lo vemos hoy, de grupos sociales que ejercen violencia. Personas que acribillaban, golpeaban gente, cuando vimos esto de Black Lives Matter en Estados Unidos, personas que golpeaban a otras solamente porque no alzaban el puño en señal de apoyo. Es decir, si no estás conmigo, estás con ellos. Con lo tanto, estamos hablando de una polarización extrema donde los grupos son antagónicos. Entonces, en cierta medida, como el mundo está dividido en dos, el grupo mío y el otro es el malo. Si tú no haces parte del mío, entonces haces parte del otro. Por consiguiente, tú eres el malo, yo soy el bueno. En cierta medida, estamos viendo esas personas que en una ferviente arrogancia
pretenden que el mundo se divida en esas dos vertientes y intentan explicarlo a partir de ahí. Y esto nos lleva a una cantidad de problemas sociales que estamos viviendo hoy, a un abandono del sistema democrático liberal y posiblemente a las próximas retahílas de o luchas por la libertad que vamos a ver en el próximo, o bueno, que vamos a ver en los próximos años, en lo que en cierta medida se nos ha disfrazado la libertad. La libertad solamente falta que nos vendan una máscara para decir que eso es libertad. Aquí libertad o liberación es una liberación un tanto material, social o constructivista y no una libertad real con responsabilidad. Aquí no se pretende buscar responsabilidad, aquí se pretende librar a personas de la responsabilidad y sobre todo librarme a mí, si yo fuera, digamos, un progresista. Lo que yo buscaría con estos grupos, en el fondo, al final, en últimas consecuencias, es librarme a mí de la responsabilidad que tengo para la sociedad, porque nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad, pero yo no. Yo quiero culpabilizar a la sociedad y decir que si hagamos a alguien inferior, porque es algo pues, normal, hay personas que no podemos decir o no podemos poner no sé, un indígena que nunca ha estudiado solamente porque es indígena, lo vamos a poner a manejar o a conducir un avión donde van 300 personas simplemente porque es indígena y que los pilotos tienen que haber un cupo. Pero ¿cómo es posible que todos los pilotos sean hombres blancos? No, tiene que haber un indígena y así no tengan ni idea del tema, lo tenemos que poner a pilotear. Eso en cierta medida es algo totalmente irracional y algo que corresponde a que nosotros consideramos inferior a ese hombre y por eso tenemos que nosotros por medio de ley, es decir, no por su propio mérito, por así decirlo, si es que existe el mérito, no por su propio mérito tendremos nosotros que poner a alguien por medio de la ley a ocupar ciertos cargos, aunque esté o no esté preparado para ello, tendríamos que hacerlo por medio de la ley porque no lo creemos el capaz. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer es decir que es un incapaz y luego quitarle la responsabilidad de sus actos porque es un ser que nosotros consideramos irracional porque es un pobre, ¿cómo decirlo? Como hablar de, no, es deshumanizarlo al respecto, es deshumanizar a los hombres y es volverlos animales al mismo tiempo, paradójicamente, que nosotros humanizamos a los animales. Entonces, eso sería todo. Perfecto. También me llamó mucho la atención eso que decías con respecto a lo de las protestas, y es algo que se evidencia demasiado aquí en Colombia, y se puede relacionar con eso que has dicho, se puede relacionar con el concepto de José Ortega y Gasset del hombre masa. Y es que una vez en las protestas de aquí de Colombia se puede evidenciar esto, y una vez se conforma toda esa masa de la protesta, como que se pierde esa racionalidad y lo único que hacen es acabar con todo, empiezan a destruir el patrimonio nacional, empiezan a destruir propiedad privada y le preguntan, como tú lo has dicho, hay casos en que le preguntan a determinadas personas por qué protestan y ni saben. Simplemente, y además hay personas que se suman a esas protestas solo para cometer estos actos de vandalismo, ¿no? Vamos a destruir, sí, ok, vamos a destruir, vamos a robar. Esto se veía mucho también en las protestas en Estados Unidos con el movimiento este de Black Lives Matter. Se veía cómo se metían a robar en las tiendas y sacaban todos los productos, todas las mercancías. Y esto no es ninguna protesta, esto es puro vandalismo, que lo justifican de cierta medida con haciéndose pasar o perteneciendo a este tipo de movimientos o grupos minoritarios. Bueno, ahora démosle paso a Juan Pablo. Ok, es la misma. Sí, Sí, sí. listo. Bueno, yo pienso que aquí hay que abordar algo y esto lo tomaré de mi última experiencia en Facebook. Eh, ¿Qué pasó? Brevemente, hice un comentario que no estaba apto bajo las comunidades y los estándares de Facebook, entonces me bloquearon, ¿no? A pesar de que el comentario no decía nada, no decía absolutamente nada, simplemente dije negro, negro y después, mucho más adelante, puse MK, ya como que el algoritmo me coge que MK es MA serie, no voy a quitarme tengo libre expresión, es marica. Entonces, cuando hago estos tipos de comentarios, y también dentro de la universidad se usa mucho el concepto, es que debe ser un lugar seguro o la comunidad debe ser sana, ¿no? Dependiendo de qué es sano, o sea, qué es sano para esta ideología. Sano es que no se diga algo que va en contra de sus pensamientos o que va en contra de sus ideas. Es el profundo sentimiento más totalitario del mundo, ¿no? Nosotros no somos así. Nosotros, las personas que somos defensoras por la libertad, estamos a favor de la libre expresión en un momento total, o sea, en una expresión total de la palabra, ¿no?
Cuando yo abarco esto de la comunidad sana o los lugares seguros, incluso dentro de las mismas universidades, o el discurso de odio, podemos agregarlo ahí, se crea un espacio o una línea donde de ahí no más, ¿no? De ahí no más. Pero antes no era esa línea, sino que era un poquito más abajo, y antes estaba aquí, y antes estaba acá, y antes no había línea, pero ahora sí, ahora se va achicando más la línea. O sea, cada vez se vuelve más ofensivo el discurso, cada vez se vuelve más ofensivo la idea distinta. Entonces, por ejemplo, con referencia a la censura, anteriormente lo dijimos también con los criterios objetivos. Ya, por ejemplo, el discurso valedero no es un discurso que sea basado en evidencia empírica o que sea basado en una idea completamente racional, ¿no? Sino que el discurso tiene que ir acorde con la ideología, como si la ciencia y la ideología pudieran estar conjuntas o como que la ideología determinara la ciencia. No sé, es como, me hace recordar mucho, ahora que estoy leyendo las memorias del comunismo de Fernando, creo que es Fernando de los Santos, sí, es Fernando de los Santos, déjeme confirmar, Federico Jiménez de los Santos. Ahora que me estoy leyendo ese libro, precisamente habla de ese tema referente a eso. La ciencia en la Unión Soviética se perdió completamente, aunque muchos dicen que hubo avances científicos. No, la ideología se tenía que adecuar a la ciencia, entonces la ciencia tenía que ir acorde a los ideales del manifiesto comunista. Entonces, esta censura se provoca así, ¿no? Puede ser de distintas maneras. Yo lo puedo abarcar desde el campo académico. Sin embargo, también puede ser de otra manera. También ya Carlos lo dijo con el hecho de los Black Lives Matter. Tú ibas a las marchas, incluso se veía a niños con sus papás, con la bandera de Estados Unidos, y los colectivos lo arrasaban. O sea, lo arrasaban impresionantemente, atacándolos. Hay una imagen muy viral frente a este tema. Y la autocensura. Yo seré breve en este punto porque hay un libro que me recomendaron este año, incluso me lo leí este año, Rebelión en la Granja de Orwell, donde el prefacio de ese libro es un caso donde Orwell dice por qué su libro no se había publicado. Y es que como en esos momentos, si no estoy mal, Inglaterra estaba aliada con Rusia, creo si no estoy mal, en esos momentos. Incluso este Hayek lo afirma en el prefacio de Camino de Servidumbre, y por eso dice que no es más incisivo con la Unión Soviética, pero no me acuerdo muy bien. Hacía referencia de que como tenemos esto, no puedo publicar esto. Entonces hay muchos escritores, hay muchos pensadores, hay muchos intelectuales que no terminan de difundir su idea. Y ahora enseguida me viene a la mente una ponencia que yo hice hace un año en una charla por la libertad que hicimos, el Congreso por la Libertad, donde yo hablaba precisamente del Journal Controversial Ideas. Creo que incluso estaba Steven Pinker dentro de los académicos que estaban a favor de esa revista académica, donde se le va a quitar el nombre a los profesores y va a ponerse un seudónimo, de manera que cuando tú vayas a leer la revista, dicho contenido vas a ir sin un anterior, no vas a juzgar directamente el contenido del artículo científico por el nombre de la persona, no lo vas a atacar sistemáticamente, sino que vas a leer completamente el contenido de lo que está hecho el artículo científico. Entonces, primero, atenta con la autocensura. Es bastante peligrosa porque es mucho más peligrosa que la censura en sí misma, porque encierra a la persona dentro de su psicología de que no puede hacerlo. ¿Por qué? Por el miedo a lo que vaya a atacar dicha masa, ese hombre masa que anteriormente ustedes dos describieron. Y la censura, pues como la abarqué anteriormente, dentro del campo intelectual, y también vamos a hacerlo de las universidades con nosotros mismos los estudiantes. Si un estudiante quiere hacer un evento de nuestra organización, o puede hacer un evento de cualquier otra organización que no vaya de acorde a lo que dicha ideología o el cordón o la línea que rebasa dicho discurso o dicha ideología, no puede hacerse. Entonces eso es automáticamente censura de las ideas distintas al pensamiento totalitario que siguen dichos valores y dichos principios de esta manada de atarbanas. Entonces, yo creo que puedo sintetizarlo en ese instante y también correlacionarlo directamente con el ámbito de Instagram y Facebook, ¿no? Todos necesitamos un lugar seguro, a veces no necesitamos un lugar seguro. La vida se aprende a punta de madrazos, a punta de peñonazos, como decimos aquí en la costa. Entonces, estos lugares seguros primero censuran completamente el pensamiento distinto
Y segundo, formulan una, no sé, en las personas una sobreprotección y en los padres una sobreprotección de las personas que están en las redes sociales, que termina creando una cultura victimista, una cultura que no se termina de adaptar a lo que realmente es la vida, y eso lo podemos ver reflejado después en las políticas identitarias, donde se destaca más el sentimiento que la razón. Perfecto, Juan Pablo. Eso que decías de los espacios seguros, les recomiendo también a todas las personas que están viendo este conversatorio, este libro, donde pueden encontrar mucho más este tema y lo explica Axel Kaiser de una manera impresionante, y todos los riesgos y los peligros y las violaciones a las libertades que implican estos espacios seguros y muchos más temas, ¿sí? La neoinquisición se llama, de Axel Kaiser. Aquí en el chat tenemos unas preguntas de qué relación hay entre las políticas identitarias y el colectivismo, pero ya como estamos cortos de tiempo, pues vamos a tratar de que la respondan en máximo 2 minutos, ¿les parece? Vale, bueno, adelante, Carlos. ¿La puedes repetir, por favor? ¿Qué relación hay entre las políticas identitarias y el colectivismo? Bueno, eso tiene que mucho que ver con la hipersensibilidad de los colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la hipersensibilidad, de que ciertamente se busca que, por lo menos hay varios antropólogos izquierdistas que no querían que nosotros, o querían que se cambiara el lenguaje para no decir a los antiguos pueblos humanos como primitivos, sino que les querían decir iletrados, porque pensaban que primitivos era un término despectivo para esos pobres pueblos anteriores a nosotros. Entonces, en cierta medida, es no una contradicción, sino una consecuencia lógica de la hipersensibilidad, y estas que son usadas para designar a ciertos términos que en cierta medida pueden ofender a cierta clase. Ahora, esto hace parte de la identidad o de la política de identidad, porque nosotros podríamos decir que hay varios presupuestos como que lo personal es político, algo bastante feminista y consigna de socialismo, y como lo personal es político, yo me voy a arrastrar por lo que sería o lo que se contraría a mí políticamente. Y es algo de lo que no nos podemos despegar. Ojo ahí, porque nosotros también somos parte de la identidad política, no es algo que nos despeguemos así del todo. Si yo digo, digamos que, no sé, que todas las personas que les gusta el Junior son en cierta medida, bueno, no sé, esto sí, no sé, a todos les gusta la champeta, y que a todos los que les gusta la champeta hace alusión a la desigualdad social, a los embarazos no deseados y a los problemas sociales, en cierta medida se van a sentir ofendidas las personas que les gusta la champeta. Si yo digo que todos los cachacos son pendejos, en cierta medida, bueno, que todos los cachacos son, o que toda la comida de Bogotá es horrible, bueno, aunque sea una verdad, en cierta medida va a ofender a las personas que son de allá. Y si nosotros nos dicen que aquí en la costa no se baña, nosotros nos vamos a sentir ofendidos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una identidad política, y que en cierta medida nosotros nos ofendemos de determinados términos, de determinados prejuicios o determinadas cosas que se nos dice, aunque muchas personas o algunas personas le den más importancia que otras, algo de lo que no nos podemos despegar. Entonces hay una imagen que nosotros mantenemos sobre nuestra identidad, y es lo que nosotros resaltamos al final. Entonces, ya para no quitar tiempo, yo me quería con eso. La conclusión es que nosotros sí hacemos, nosotros usualmente como individuos hacemos parte o suscribimos colectivos, algo pues completamente natural de nuestra naturaleza tribalista, y que en cierta medida nos ofendemos por determinados términos. Obviamente, cuando hablo de estas personas en específico, son hipersensibles, es diferente a nosotros no somos tan sensibles como esas personas, y tomamos muy a la ligera las cosas que se nos dicen. Sin embargo, este otro tipo de personas sí demoniza ciertos términos, y sí dice que ciertos términos son despectivos porque se sienten ofendidos para con su grupo, porque su identidad la basa en un grupo al igual que nosotros. Si yo digo no sé, que todas las personas que viven afuera, no sé, a la vuelta de la universidad son idiotas, Juan Pablo se va a sentir ofendido. Si yo digo que no sé, que todas las personas que no sean de La Guajira son unos cachacos, todo el mundo, pues, no sé, de Codazzi o de Valledupar o de Barranquilla, se van a sentir ofendidos porque les digan cachacos. O sea, siempre nosotros basamos nuestra identidad en un colectivo, y siempre van a haber ofensas, y siempre van a ser términos despectivos y prejuicios que nos van a molestar, y que precisamente se tiene que buscar a través de un sistema o un ordenamiento jurídico mínimo y bastante general, y que se base en principios de justicia y bastante razonable para delimitar nuestros propios límites
y para, en cierta medida, equiparar o no dejar que nosotros volvamos a la violencia, que porque yo le diga feo a Juan Pablo, pues Juan Pablo, tú eres feo, y nos vamos a coger a los puños. Ya tiene que haber algo, un sistema, o un sistema tradicional, cultural o social o legal, para que nosotros evitemos volver a los puños y que nosotros convivamos en una sociedad. Perfecto. Juan Pablo, ¿tienes algo más que agregar o estás totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos? Yo creo que en 2 minutos sintetizó todo y es que iba a abarcar la hipersensibilidad y dije, uy, papi, por aquí la cojo, pero no.